Bueno, el volcado es el proceso por el cual pasamos de esa tabla plana, que es una tabla de entrada rápida, a la colección principal, que en este caso es la colección de entomología, pero que podéis tener varias colecciones de distintas, bueno, botánicas o zoológicas. Entonces, cuando yo tengo una tabla que considero completa, paso al proceso de volcado y me va a volcar a la colección a la que esté conectada. Esto es importante porque si yo manejo colecciones de distinto tipo, imaginaos que estoy en una colección botánica y tengo líquenes por un lado, musgos y plantas vasculares, bla, bla. Y las gestiono de manera diferente y eso quiere decir que tienen distintos nombres científicos. En el momento en el que vaya a volcar, si yo intento volcar, por ejemplo, una de líquenes en una de musgos, se va a encontrar un montón de problemas con nombres. Entonces, bueno, os vais a dar cuenta enseguida, pero simplemente que tengáis en cuenta eso, que se vuelca a la colección a la que estéis conectados. Como en este caso solo tengo esa, pues podréis coger vuestra tabla con la que habéis trabajado y volcarla. Yo, como no he fichado ninguna, voy a probar a volcar donaciones, que además también la tenéis vosotros, que es una tabla que tiene unos poquitos registros y que simplemente la he creado para que veáis cómo funciona el proceso y qué tipo de casos se pueden dar. Para volcar simplemente hay que dar a volcar registros, a DETER y SPEC. Entonces se abre un formulario como el que sigue, en el que te dice de qué número a qué número vas a encontrar en esa ficha, cuántos ejemplares se encuentran y cuántos duplicados. Duplicados, ya sabéis que si tenéis una entrada rápida con número de herbario o de colección obligatorio, no pueden existir. Esto es lo que se refiere, o lo que te está avisando es de que estás intentando volcar un número que ya existe en la colección, o sea, esto es importante y no te va a dejar hacerlo. Si yo tengo el número 300 y por error le he asignado el 300 a otro ejemplar y lo intento volcar, no me va a dejar. Y eso también es importante que lo tengáis en cuenta porque una vez que he volcado una tabla de entrada rápida, me tengo que olvidar de esa tabla de entrada rápida. Es decir, he trabajado con ella, he metido la información y la he volcado, pero en el momento en el que he volcado, si quiero hacer algún cambio, ya no lo puedo hacer en entrada rápida. Lo tengo que hacer en la colección porque si no, ese cambio, por mucho que lo vuelque, no lo va a actualizar. No sé si esto... O sea, que las entradas rápidas las entendemos como una tabla de trabajo, que es una tabla temporal, y en el momento en el que se vuelca, pues yo recomiendo o que la renombréis, o que la saquéis de la base de datos y la metéis en otra colección, en otra base de datos simplemente como una copia de seguridad. O sea, igual mantenerla un tiempo, pero sí que tener mucho cuidado o tener en cuenta que ya ha sido volcada. Estos botones de aquí nos van a decir qué registros de la tabla que quiero volcar están pendientes de volcar a SPEC, a DETER, que recuerdo que es la tabla con las determinaciones, a GeoSPEC, que es la que tiene localidades, y luego conflictos con taxonomía o con cualquier otra tabla. Aquí lo mismo, nos van a decir cuántos de esos registros que intentamos volcar tienen un conflicto. ¿Y cuándo va a haber conflictos? Pues cuando intento volcar un nombre que no está en mi tabla de nombres científicos, cuando intento volcar un país que no existe en mi tabla de países, provincias o atributos, por ejemplo. Entonces nos dice el número de registros que está afectado y los atributos el número de registros y nos permite verlos. Lo que hace directamente es abrirme el formulario con esos registros que tienen problemas. Este eran de nombre. Y entonces aquí estoy metiendo un nombre que por lo visto no existe en mi colección. Entonces yo en este caso lo que haría para comprobarlo, hombre, si son 3 registros pues vale la pena mirar uno a uno. Si son 300 registros pues igual es mejor dar al botón que habíamos visto antes, que hemos dado una consulta con todos los errores y ya entonces sopesas dónde haces la corrección. Pero son 3 registros, lo mejor es venir aquí a nombres y ver, a ver... Opilio, pues es que me he confundido porque tiene una L más, entonces simplemente asigno este, doy el nombre al registro y lo guardo. Y desde aquí puedo ir cambiándolos. Entonces si actualizo, me va a decir que ya solamente tengo 2 registros que tienen errores. Simplemente... recuerdo lo que he hecho antes por si os resulta más práctico en este caso. Lo que hacía era, seleccionaba la tabla y decía ER con nombre fuera de la tabla. Y me salía lo mismo, los 2 registros que tienen errores. O sea que en caso de que tuvieses 300 nombres
que sabéis que son nombres nuevos, podéis utilizarlo, volcaros a la tabla nombres o corregirlos directamente ahí como os resulte más fácil. Creo que son todos con el mismo problema. Bueno. Bueno, entonces ahí ya he corregido todos mis nombres. Con atributos, pues este mensaje nos sale cuando estamos intentando, cuando esa tabla de entrada rápida tiene atributos que no están dados de alta en el programa. ¿Y esto por qué puede pasar? Pues puede pasar porque nos hayan dado una tabla que viene de otra colección y que estemos importando en nuestro sistema. Entonces, si vosotros habéis hecho todo siguiendo los pasos normales, esos atributos tienen que existir, los nombres no normales que existan, las provincias y los municipios, todo existirá. Pero claro, si vosotros importáis una tabla de entrada rápida de otra colección o de otra persona que trabaja en la colección y no tiene estos datos, pues tendréis que arreglarlo. Entonces, en este caso os tocaría crear los atributos para que existan y para que podáis volcarlos. Y para seleccionar, tenéis opción de seleccionar todos los ejemplares que están en la tabla de entrada rápida, o podéis solamente seleccionar un rango específico que os interese volcar. Eso igual ya depende de cómo trabajéis. Si una tabla de entrada rápida la dais por finalizada cuando acabáis, o trabajáis siempre sobre la misma y os quedéis con los intervalos que están pendientes de volcar. Eso ya depende de cómo queráis vosotros. Bueno, aquí veis que no existe el atributo, tendría que crearlo. Y bueno, como estoy muy loca voy a volcar, aunque eso esté mal, voy a volcar. Por debajo los atributos, por favor, no me va a dejar. Entonces aquí probablemente lo que ha pasado es que me ha volcado, pero los atributos con problema no me los ha volcado. ¿El qué? Yo creo que no me ha volcado los atributos. Ah, sexo, vale. Claro. No va a volcar esos atributos y por tanto va a haber una parte de, algunas tablas que se van a quedar sin volcar. Moraleja, hay que corregirlo. Y bueno, el proceso de volcado es esto. Por ejemplo, si intento volcar entomología, que es la que he creado yo y he estado fichando, me está diciendo que hay un nombre que tiene problemas, lo corrijo. Vale, le voy a cambiar el nombre porque si intento volcar el 1 va a existir en mi colección, así que en este caso le voy a poner este mismo. Desde este me vuelco y me avisa que hay datos pendientes de volcar. Duplicados es por eso, es porque estoy intentando volcar una tabla que tiene números que ya están en la colección. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy con la tabla entomología, vosotros lo habréis hecho, me imagino que bien, y habréis asignado los números que ponían aquí, que está pensado para que sean números que no existen en la colección. Pero yo he metido de ejemplo el número de herbario, perdón, de colección 2, el número 3 y el número 1 que he cambiado. Entonces, el 2 y el 3 ya existen en la colección. De hecho, si voy aquí, fichado, añadir, editar o borrar especímenes y busco el 2, es un ejemplar que ya existe. Entonces, me está avisando porque me dice que no va a volcar los datos a la colección. O sea, el número de colección jamás puede repetirse. Entonces, si intento, me avisa porque puede ser o que me haya confundido al fichar o que lo haya volcado ya y que no me acuerde. Vale, entonces, una vez que está volcado... ¿El número de colección puede tener guiones, no, números? ¿Es un número? Es numérico. Sí, el número de colección es siempre numérico. Y bueno, me preguntaba Cinta antes que, por ejemplo, ellos en la colección tienen como un codiguito, bueno, es alfanumérico. Entonces,
bueno, si hay alguien que está interesado en migrar los datos, pues habría que ver cómo se hace. Igual, si es un código que precede al número, se puede crear un atributo y meter, que sea, código de la colección, y se vas metiendo ahí de manera que no pierdes para ese registro cuál es el código que tenía originalmente, pero en la aplicación solamente admite numérico. Pues, bueno, estos registros, si no nos ha dado ningún problema, en principio los habríamos podido volcar a la colección y estarían ya metidas, ya vuelvo así al principio del día, en nuestra colección entomología, que es a la que estábamos conectados. Y podríamos ver toda esa información en las tablas de Ether, ESPEC, etc. Aquí. Entonces, esto es, bueno, conocimiento general de Access es que cuando tengáis estas tablitas que están precedidas de una flecha, quiere decir que son tablas vinculadas, es decir, que la tabla real no la estamos viendo en la base de datos que tenemos abierta, sino que se está conectando a otra base de datos. Y para saber a qué base de datos está conectada, pues te pones encima con el ratón y te pone tabla armario está en Herbasys MDB, Ether está en entomología MDB. Entonces, por eso os comentaba que cuando le damos a conectar, lo que hace es irse a buscar esa colección y se trae todas esas tablas. Y por eso también hacía un poco de hincapié en el hecho de que cuando hagáis una copia de seguridad, no solamente os copiéis el HZ, lo que sea, Herbar, lo que sea Zorbar, sino que copiéis las colecciones y Herbasys, porque esto simplemente es la base de datos que nosotros utilizamos para meter la información, o sea, es la parte de formularios y de programación. Como decía, pues si vamos a nuestra tabla de Ether, pues ahí tendremos todos los ejemplares que hemos volcado. Si no habéis tenido ningún problema, tendrían que estar los que acabáis de fichar ahora. ¿Sí? Y bueno, por último, bueno, si queréis acceder a esos ejemplares para editarlos o para añadir más ejemplares, pues podréis hacerlo a través de lo que llamamos entrada normal, que se llega desde fichado, añadir, editar o borrar especímenes e identificaciones, y o bien vais a un número concreto si queréis hacer una edición de un ejemplar en particular, o le dais a todos, por ejemplo. Y en este caso veis cómo ha quedado el volcado. No tenía imágenes, pero aquí sí es como se ven los atributos y las relaciones. Entonces, relaciones, pues aquí ya vemos que nos permitiría añadir más relaciones. Notas. Es decir, en entrada rápida solamente podíamos decir que este ejemplar tenía relación con otro ejemplar y ahora mismo ya podemos relacionar este ejemplar con muchos otros. Bueno, y también una ventaja de fichar a través de entrada normal es que si no tenéis un atributo dado de alta, desde aquí lo podéis seleccionar y asignárselo. Es decir, si este ejemplar le queréis añadir un nuevo atributo, en entrada rápida tenéis ya la tabla creada y no podéis, y desde aquí podéis ir añadiendo tantos como necesitéis. Y por último, una de las cosas que no están en entrada rápida y que solamente están en entrada normal son las ubicaciones. Las ubicaciones se refieren a ubicaciones físicas de los ejemplares, y su formulario está pensado para facilitar el trabajo de encontrar un ejemplar dentro de la colección cuando estamos en un sitio que es grande. Entonces, ¿cómo funciona? Pues aquí tenemos un árbol con las ubicaciones que hay en nuestro sistema, y aquí tenemos la ubicación que tiene asignada a ese ejemplar. Entonces, por defecto va a aparecer sin ubicación. Entonces, esto de aquí, pues la verdad es que no es muy intuitivo, pero imaginaos que esto es un pasillo, esto es un armario, esto es una estantería, y dentro de esa estantería tengo gradillas o tengo botes, etcétera. Entonces, esto es editable y vamos a ver cómo se edita. Y lo que podemos hacer es desde aquí asignarle la ubicación a ese ejemplar. Entonces le seleccionamos la ubicación en concreto. Le damos a asignar ubicación y nos dice que está ahí. Imaginaos que esto es armario 1, pasillo 1, estantería 5, balda 7. Pues ahí podríamos saber dónde está guardado ese ejemplar. Tampoco es obligatorio ponerlo. Y también nos permite meter más de una ubicación. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, pues, este caso que justo estábamos hablando, que
de un ejemplar haya un derivado, entonces lo separemos en otra parte de colección o tengamos una preparación microscópica. Y el ejemplar o el pliego lo tenemos en un sitio, pero las preparaciones microscópicas la tenemos en otro. Entonces tenemos dos ubicaciones distintas y podemos añadir tantas como queramos. O tenemos, por ejemplo, el pliego principal en un sitio, pero el fruto es muy grande, entonces no lo podemos tener prensado y lo tenemos en una colección de frutos, pues podríamos también decir que está ahí, que está relacionado con él en un campo y por otro lado que está ubicado en otro sitio. Y bueno, ¿qué ocurre si os interesa tunear estas ubicaciones? Porque estas no son las que vosotros tenéis. Pues hay un botón aquí que se me ha quedado pequeñito. Ay. Es que no sé por qué. Bueno, si quiero editar estas ubicaciones, bueno, aquí tenemos otra vez el botoncito más, que, bueno, insisto, ya cuando utilicéis la aplicación ya os familiarizáis un poco con la terminología y la simbología. Significa que me permite editar la información de ese formulario, en este caso ubicaciones. Las ubicaciones tienen el mismo sistema que los taxones. Entonces tengo que establecer un nivel y luego decirle qué nombre tiene ese nivel. Entonces podéis crear un nuevo nivel, por ejemplo, o sea, por defecto tenemos esto, pero pues, imaginaos que vosotros creáis un nuevo nivel que es edificio, pues crearéis un nuevo. Pero bueno, por simplificarlo, imaginaos que queremos crear un sistema de clasificación de ubicaciones diferentes, pues el nivel más alto en este caso sería zona, esto sería pasillo, por ejemplo que ponía, y ya está. Y me crearía un elemento aquí. Si quiero crear uno que sea armario, le digo aquí, y se va a llamar armario, por ejemplo, 1. Otro armario 2. Esto no sé si os estoy liando porque además se llama igual, pero digamos que es eso. Estableces el nivel y luego el nombre del elemento de ese nivel. Entonces vas creando aquí los distintos elementos y luego dices cuál está dentro de cuál. Así irías creando los distintos elementos. Estante. Y irías creando pues como esa jerarquía de ubicaciones físicas. Bueno, aquí tendríamos la ubicación y podríamos asignarle nuestra ubicación personalizada. ¿Y esto se hace siempre ejemplar a ejemplar? Esto, bueno, no es obligatorio, es que esto me imagino que en algunas colecciones tiene sentido y en otras igual no, pero sí habría que hacerlo ejemplar a ejemplar. Y bueno, sobre iconografía, bueno, ya os comentaba que aquí no he volcado ninguna, pero que si tuviésemos varias imágenes o archivos o URLs me aparecerían los distintos registros para cada uno de ellos. En el caso de que estuviese editando este registro y me interesase añadir imágenes o otros archivos, podría hacerlo desde aquí, añadir editar imagen, y lo que me abre es un formulario que tiene esta información, bueno, que habíamos visto antes en entrada rápida, el título, una URL, el archivo que queramos meter, notas y observaciones. Y bueno, si aquí hubiese una imagen, pues podríamos verla en grande, que es que no hay ninguna, pero lápiz PNG. Bueno, no he elegido la más bonita, pero para el ejemplo vale, sí. Y bueno, aquí este cuadradito de aquí lo dejamos porque está pensado para que te permita como previsualizar las imágenes. Es decir, que viendo el título no te dice nada, pero si tú tienes la imagen aquí como una captura, pues te hace un poco más de idea. Y entonces, aquí, ¿esto cómo lo hacíamos? Es que desde aquí no sé si me va a dejar. Lo que he hecho ha sido copiar la imagen, control C, control V, pegar la imagen. Ya está, entonces te permite visualizarlo. Y aquí, bueno, es mejor que, consejo, que no peguéis la imagen tal cual como he hecho yo, sino que hagáis como una captura de la imagen para que ocupe menos espacio en la base de datos. Pero simplemente es un tema de... O sea, esto solamente está para previsualizar la imagen que tenéis aquí que podéis ver en grande. Bueno, respondiendo a la pregunta cómo creo nuevas imágenes a este ejemplar, pues el siguiente como en los formularios anteriores.
y cuando tengo varias imágenes o, insisto, archivos o URLs asociadas a un ejemplar, las vemos de esta manera. Si hay una imagen y le doy a la imagen, se verá así, y si tiene una URL, la veremos así.